Hola colegas, espero se encuentren todos muy bien. Un saludo para todo el cuerpo médico veterinario de Manizales, Colombia, Sudamérica y el mundo. Soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. ¿Cómo nosotros como médicos veterinarios debemos de enfrentarnos al paciente crítico? Y cómo debemos de subir la presión arterial media en un paciente que tiene la presión intracraneal aumentada. La presión intracraneal es la presión que se genera dentro del cerebro. Hay dos conceptos fundamentales que es el continente. El continente tiene que ver con la bóveda craneana, que es rígida, y el contenido, que tiene que ver con el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Entonces, cuando uno de estos tres factores se altera por un trauma craneoencefálico, por alguna otra causa, se nos altera por una hemorragia subaranoidea, por un evento cerebrovascular, por una neuroinfección, por un trauma craneoencefálico, por un hematoma epidural, un hematoma subdural. Se nos altera uno de estos tres tejidos, que son el tejido cerebral, con todos sus componentes, líquido cefalorraquídeo y la sangre, se comienza a generar un edema y una presión intracraneal aumentada dentro de la bóveda craneana. Y entonces, no sé cómo se está expandiendo el tejido cerebral, no tiene más para dónde coger, entonces comienza a herniarse a través del tentorio magno. La presión intracraneal en perros y gatos es aproximadamente entre 8 a 12 en perros, 8 a 14 en gatos. En humanos la presión intracraneal es de 12 a 20 milímetros de mercurio. La presión de perfusión cerebral, que es la madre de las presiones, es la que nosotros tenemos que vigilar en el paciente neurocrítico. Y esta debe de estar aproximadamente entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Vemos que las presiones intracraneales, entre más es grande la bóveda craneana, o sea, el continente que aloja un contenido, vemos que las presiones intracraneales son más elevadas. Por eso es más elevada en humanos que en perros y estos que en gatos. Y así sucesivamente en cada una de las especies. Cuando vemos paciente neurocrítico, lo que nos importa a nosotros en este paciente neurocrítico no es la presión sistólica y la diastólica. Aunque la diastólica, si solamente tenemos estas dos, es la más importante porque es la que nos indica cómo están perfundidos los tejidos. Pero en el paciente neurocrítico, en el paciente de cirugía en anestesiología, lo que importa es la presión arterial media. La presión arterial media no es más que 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. La presión arterial media en perros y en gatos debe estar en un promedio de 70 a 80 milímetros de mercurio. Hay estudios en donde nos indican presiones arteriales diferentes, pero tenemos que tener en cuenta las presiones intracraneales que no pueden pasar de 60, 70, máximo 80. ¿Por qué? Porque si las presiones de perfusión cerebral, porque si la presión de perfusión cerebral está muy baja, entonces corremos con el riesgo de causar una isquemia o una necrosis al tejido cerebral debido a una disminución en la perfusión o en el flujo sanguíneo. Les voy a dar un ejemplo. Cómo nosotros debemos de aumentar la presión arterial media en un paciente neurocrítico que tiene una presión intracraneal elevada. Tenemos un paciente neurocrítico con una presión intracraneal de 30 milímetros de mercurio, con una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio.
Si miramos dentro del contexto de este paciente con una presión arterial media de 70 milímetros de mercurio, vamos a pensar que es un paciente que está normoperfundido, que está normotenso y que la presión arterial media se encuentra dentro de los parámetros estables. Pero si hacemos una ecuación y miramos que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneal, entonces la presión arterial media en este paciente que creemos que está normal, que son 70 milímetros de mercurio, menos 30 de presión intracraneal, nos da una presión intracraneal de 40. Entonces esta presión intracraneal de 40 nos está causando una isquemia, una necrosis del tejido cerebral. Y esto va a comenzar a crear una inflamación, un edema, y va a seguir aumentando más la presión intracraneal. Entonces lo que debemos de hacer es aumentar la presión arterial media en este paciente con una norepinefrina y tratar de subirla siquiera a 85 a 95. Entonces, si nosotros tenemos una presión arterial media de 95 menos una presión intracraneal de 30, mire que bajo esta ecuación matemática, la presión arterial media menos la presión intracraneal nos quedaría una presión de 65 milímetros de mercurio mientras vamos sacando el paciente adelante. Si tenemos en cuenta la teoría de Monro-Kelly, o el teorema de Monro-Kelly, es el que nos habla de lo que hablamos al principio de esta charla, en donde hablamos del contenido del continente. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a un paciente de estos bajo este teorema o esta teoría de Monro-Kelly? Pues entre menos tiempo nos demoremos en controlar la presión de perfusión cerebral por una presión intracraneal aumentada, la supervivencia o la sobrevivencia del paciente nos va a mejorar. Hay algo que se llama las memotenias Gobsta. ¿Qué significa estas memotenias? Son las memotenias del manejo del paciente crítico que vamos a hablar en otra charla. Estas memotenias se las voy a descifrar. La G es la glucosa, mantener una glucosa entre 80 y 140 milímetros de mercurio para ayudar a que no se nos dé un deterioro cerebral y una mejor llegada de glucosa al cerebro, y el cerebro no nos entre en falla, digámoslo así. La H significa hemoglobina, mantener una hemoglobina por encima de 7 gramos por decilitro. La O, oxígeno, mantener el paciente neurocrítico debemos de mantener saturaciones de 98 aproximadamente, pero si no es posible, por lo menos mantenerlas entre 94 y 98. Y la presión arterial de oxígeno, mantenerla entre 80 y 120. La S, sodio, para que mantengamos un buen volumen vascular, un buen volumen cerebral, debemos de mantener ese sodio entre 135 y 145 mil equivalentes. Seguimos con la T, la temperatura, mantener temperaturas por debajo de 38,5 a 39, y depende de la especie, estamos hablando de perros y gatos. Seguimos con la C, que es confort, mantener el paciente, ojalá evitar las convulsiones, evitar la excitación cerebral y evitar el dolor. Seguimos con la P, que es la presión arterial, mantener una presión arterial media entre 70 y 80 y una presión de perfusión cerebral de 60 a 70. Y tenemos la presión de CO2, que debe estar entre 35 a 45 mil equivalentes. 35 a 45 milímetros de mercurio, perdón.
No siendo más, los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias, su canal de cuidado crítico, de cardiología del paciente crítico, medicina interna crítica y todas estas cosas. Para todos ustedes un feliz día, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden que el canal Sala de Emergencias está en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like para que el algoritmo de la plataforma de YouTube llegue a muchas más personas. Hasta pronto, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Chao.